La historia es nuestra y lo hacen los pueblos. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a dar una breve explicación sobre la colonización en Ecuador. Nuestro grupo está conformado por las siguientes personas: Lady Chisak, Marilyn Barrazueta y mi persona Erika Sepa. Los puntos a tratar es el comienzo del proceso de la colonización en Ecuador, los acontecimientos históricos e importantes, aportes importantes en la literatura, como es el arte, cultura, iglesia y educación. ¿Qué es la colonización? Es el proceso por el cual se funda una colonia. De ese modo, los habitantes de un país se asientan en otro, principalmente por motivaciones económicas. En otras palabras, la colonización es la acción de establecer un territorio extranjero, esto usualmente mediante la fuerza o amenaza militar. La sociedad tuvo tres periodos muy grandes. El primer periodo fue periodo de asentamiento y consolidación del régimen colonial español. El segundo periodo fue su actividad económica. Su principal fue la producción textil. El tercer periodo se caracteriza por la crisis y el agotamiento del régimen colonial. Conquista de Quito. Cristóbal Colón llegó a una isla del Caribe el 12 de octubre de 1492. En sus inicios tuvo varios nombres, como fue Abya Yala. Fue bautizado como Américo Vespucio. Más allá que un descubrimiento, fue el primer contacto en un continente aportado en esto de la humanidad. Debido a esto se convirtieron tierras de conquista y sus habitantes fueron un objeto de explotación. Los descubrimientos y conquistas fueron tareas emprendidas privadamente por los aventureros españoles, que ellos tenían la autorización de la corona de Castilla. En 1524 se organizó un viaje de conquista y colonización. Esto fue encabezado por Francisco Pizarro y Diego Almagro. En 1531, después de varios fallos, recorre la costa en donde tenía y tendieron una trampa a Atahualpa. Fue capturado en Cajamarca. En el norte de Tahuantinsuyo, varios generales de Atahualpa organizaron a la resistencia. El más notable, el Rumiñahui, quienes lastimosamente fueron vencidos por las tropas españolas. Francisco Pizarro, en su avance, fundó la ciudad de Santiago de Quito en agosto de 1534 para reforzar derecho de la conquista. La llegada de los españoles a nuestros territorios no solo significó dominación, sino también el intento de expulsión de los indígenas del escenario de nuestra historia. Eh, el establecimiento del poder español no terminó la resistencia indígena. Pensar que la conquista concluyó en el siglo XVI deja al lado a los indígenas de la Amazonía y de la costa. Desde el punto de vista de los vencidos, la conquista no fue la eliminación, sino fue un nuevo comienzo de la historia y de la historia de todos nosotros. La primera etapa, las guerras civiles. En la década de los 30 se dieron enfrentamientos entre los conquistadores de Pizarro, disputó con Amagro el contra del Cusco y de todo Perú. Los enfrentamientos entre los conquistadores provocaron el contra en la corona, es por eso que se emitieron nuevas leyes. En 1542 se designó como virrey del Perú a Blasco Núñez de Vela para poner en vigencia las nuevas leyes. Ya. Mitas y obrajes. La Real Audiencia de Quito emergió como un importante abstenedor de tejidos y de alimentos para los grandes centros de explotación minera de potasio. Se transformó en un polo dinámico cuyo poder económico se concentró en las manos de los grandes productores textiles. Sociedad colonial. Luego del primer siglo de colonización hispánica, se definió como una estructura social desigual. Los blancos, especialmente los españoles, estaban en la cúspide de la pirámide social en base de la estructura social colonial. Estaban los pueblos indígenas, eh, los mestizos lucharon por abrirse campo a sus dos polos del origen social. Cada grupo tenía deberes, derechos, de acuerdo a su lugar de estructura social y el control de la propiedad. Los mestizos no eran reconocidos como blancos.
ejercían ciertos oficios que estaban excluidos de la educación formal y funciones públicas. Los indios. Aportes importantes de la literatura. El arte. El arte se caracteriza por la mezcla de estilos artísticos europeos con elementos propios de la cultura latinoamericana, fuertemente influenciados por los movimientos artísticos que se estaban desarrollando en España y en el resto de Europa, sobre todo por el barroco, el cual fue una corriente cultural y artística. El barroco le concede gran importancia a los detalles, por lo que sus representaciones artísticas son lujosas y están rebosadas de imágenes. La cultura. Los talleres eran auspiciados por la Iglesia, acudían los mestizos y pocos indígenas. La interpretación generalizada de la relación entre cultura y sociedad genera el imaginario de que los sujetos sociales y culturales se construyen desde su posición frente a las relaciones de producción. La Iglesia en la colonia. La Iglesia era la institución con más recursos para promover las actividades culturales. En realidad fue una de sus funciones básicas. Entre lo más notable intelectuales de la época estaban los clérigos y algunas monjas. Las manifestaciones artísticas se desarrollaron bajo la protección de los conventos, que demandaban obras con motivos religiosos destinados a la evangelización. La educación en la colonia. La educación se caracterizó por el acceso excluido de las élites, ya que se tenían más privilegios los mestizos a que los indígenas. Estaba en la creación de escuelas por parte de la religión. Gracias.